Atrévete, atrévete a realizar tu repaso para tu valoración horizontal. Iniciamos. Resumen dominio 4. Una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. La docencia que queremos en la nueva escuela mexicana se basa en las mejores prácticas de las maestras y maestros del país, quienes han demostrado que es posible contar con un profesional comprometido con lograr que todos los alumnos aprendan, quien confía en que todos ellos pueden y saben y los coloca en el centro de sus acciones en el aula y en la escuela. El docente es un profesionista preparado, competente, honesto y sencillo, sensible y atento a las situaciones de vida de los alumnos, sus familias, así como de sus contextos sociales, culturales y lingüísticos. Este dominio apunta a las habilidades y actitudes de la maestra o maestro para colaborar en el trabajo de la escuela, encaminado a prestar un servicio educativo incluyente, equitativo y de excelencia para todos los alumnos, lo cual demanda comprometerse con una cultura de aprendizaje, en la que la máxima aspiración común del colectivo docente sea fomentar la formación integral de todos los alumnos del plantel. Esto incluye las habilidades de las maestras y los maestros para alinear sus diferentes actividades con la gestión que se realiza en la escuela, hacia un servicio educativo regular con el que se garantiza que los alumnos tengan oportunidades sistemáticas de aprendizaje durante toda la jornada escolar en todos los días del año lectivo, así como participar en la toma de decisiones relacionadas con los procesos de mejora de la escuela y actuar de manera congruente con tales decisiones. De igual manera, se consideran también los saberes y las habilidades docentes para participar en procesos de aprendizaje entre pares, en los que la maestra o maestro utiliza su capacidad de diálogo, argumentación y reflexión sobre su práctica en función del logro de aprendizajes en los alumnos. Asimismo, el dominio refiere el apoyo que puede brindar la maestra o el maestro a la escuela para lograr la necesaria vinculación con las familias y la comunidad, a partir del reconocimiento del papel que tienen en el aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos, y la necesidad de establecer mecanismos de comunicación basados en el respeto y aprecio de la diversidad social, cultural y lingüística de las familias. Finalmente, el dominio alude a las capacidades docentes para colaborar en las alianzas de la escuela con la comunidad, a fin de que se compartan valores, normas, formas de convivencia, se aporten saberes y prácticas culturales que enmarcan el aprendizaje, por lo cual la maestra o el maestro ha de implementar un conjunto de herramientas para valorar y aprovechar los saberes comunitarios en favor de una educación inclusiva, intercultural y de excelencia. Acuerdo número 10.10.14, por el que se reforma y adiciona el diverso número 716, porque se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Consejos de participación social. Artículo único. Se modifican el párrafo tercero del artículo 30, el párrafo segundo del artículo 33, el párrafo segundo del artículo 35, el párrafo tercero del artículo 41 y se adiciona un párrafo quinto al artículo 41 de acuerdo número 716, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo del 2014, para quedar como sigue. Artículo 30. El Consejo Municipal o de Demarcación Territorial tendrá una Secretaría Técnica función a la que se invitará al regidor de Educación o su equivalente. En su defecto, será el ayuntamiento quien lo nombrará de entre sus miembros. En el caso del Distrito Federal, los delegados efectuarán la designación correspondiente. Artículo 33.
El Consejo Escolar de Participación Social estará integrado por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Los miembros del Consejo deberán de identificarse plenamente con identificación oficial y proporcionar su clave única de registro de población. Artículo 35. Los consejos escolares de participación social en escuelas con más de 3 grupos podrán designar a un secretario técnico quien será el director de la escuela o según la estructura ocupacional autorizada, el subdirector que tenga encomendada la tarea de apoyar la organización y operación del citado Consejo de Participación Social. Artículo 41. Para el manejo de los recursos financieros se deberá abrir una cuenta bancaria específica en una institución de crédito más próxima a la escuela, en la cual deberán firmar de forma mancomunada el presidente del Consejo Escolar de Participación Social y el director de la escuela, o su equivalente, cuando la normatividad de los programas específicos establezca procedimientos diferentes respecto del manejo de los recursos. Se estará a lo que en cada caso dispongan esas normas. En el ejercicio de sus atribuciones de Contraloría Social, el Consejo Escolar deberá sujetarse a las disposiciones. Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, México, Distrito Federal, 3 de octubre del 2014. Acuerdo número 716-2014, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, publicado el 7 de marzo del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Título 1 de los consejos de participación social. Consejos de participación social. ¿Qué es el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación? Es una instancia de consulta, orientación, colaboración, apoyo e información con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y equidad de la educación básica. ¿Cómo se integra el Consejo? En este caso son 33 consejeros, un representante de la Secretaría de Educación Pública, 16 representantes de los consejos de participación social constituidos, 4 por cada una de las zonas geográficas que alude el artículo 14 de los lineamientos, 4 titulares de las autoridades educativas locales, 1 por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los lineamientos, 2 representantes de asociaciones de padres de familia, 2 investigadores en materia educativa o académicos reconocidos, 2 maestros distinguidos con experiencia frente a grupo, 2 representantes de la organización sindical de los maestros, quienes lo serán de los intereses laborales de los trabajadores, 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial vinculados con el tema educativo. Acuerdo número 716. Consejos de Participación Social. Capítulo 2. Artículo 3. Los consejos son instancias de participación social en la educación que tienen como propósito participar en actividades tendientes a fortalecer y elevar la calidad y la equidad de la educación básica, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos de conformidad con lo que establece el artículo 68 de la Educación General. Artículo 4. A nivel federal se constituirá y operará el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información de conformidad con el artículo 72 de la Ley General de Educación. Artículo 5. En cada entidad federativa
se constituirá y operará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación como órgano de consulta, orientación y apoyo de conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Educación. Artículo 6. En cada municipio se constituirá y operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación para promover una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad y cobertura de la educación de conformidad con el artículo 70 de la Ley General de Educación. Artículo 7. En cada escuela pública de educación básica se constituirá y operará un Consejo Escolar de Participación Social en la Educación de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Educación. En las escuelas particulares de educación básica deberán operar consejos análogos a los consejos escolares de participación social en la educación. Artículo 8. Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad, cada consejo, de acuerdo con su ámbito de competencia, elaborará un plan de trabajo en el que propondrá las actividades a llevar a cabo en el periodo de su gestión. En el caso de los consejos escolares de participación social en la educación, el plan de trabajo deberá tomar en cuenta la ruta de mejora escolar y elaborarse para cada ciclo lectivo. De manera enunciativa, mas no limitada, entre otras líneas de participación social, se considerarán las siguientes. Número 1. De fomento y motivación a la participación social. Número 2. De opinión y propuestas sobre asuntos pedagógicos. Número 3. De promoción y vigilancia de la educación inclusiva. Número 4. De atención a necesidades de infraestructura. Número 5. De reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares, así como a padres de familia. Número 6. De desarrollo social, cultural y deportivo. Número 7. De fortalecimiento a la organización y a la autonomía de la gestión escolar. Número 8. De acompañamiento a las acciones que favorezcan el funcionamiento de la escuela, su ruta de mejora y a la atención de la normalidad mínima escolar. Y número 9. De fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Artículo 9. El plan de trabajo que propongan y lleven a cabo los consejos de participación social en la educación será dado a conocer a la sociedad de acuerdo con las posibilidades de cada consejo. Artículo 10. Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad, cada consejo, de acuerdo con su ámbito de competencia, elaborará un plan de trabajo en el que propondrá las actividades a llevar a cabo en el periodo de su gestión. En el caso de los consejos escolares de participación social en la educación, el plan de trabajo deberá tomar en cuenta la ruta de mejora escolar y elaborarse para cada ciclo lectivo. En los consejos de participación social en la educación podrán participar invitados especiales, quienes serán convocados por el presidente del consejo y solo tendrán derecho a voz y no a voto. Artículo 11. En atención a lo previsto en el artículo 73 de la Ley General de Educación, los consejos de participación social en la educación a los que se refieren los presentes lineamientos se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas. En resumen, el acuerdo número 716 de Consejos de Participación Social nos menciona que los consejos estatales de participación social en la educación se constituirán en cuanto al número de sus integrantes, tomando en consideración las características de la entidad y procurando que todas las regiones estén representadas en términos de lo que disponga la autoridad local competente. Los consejos municipales de participación social en la educación, autoridad local competente tomando en consideración las características del municipio con un mínimo de 5 consejeros y un máximo de 25. El Consejo Escolar de Participación Social. La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación Social.
del funcionamiento de los consejos escolares de participación social. Durante la primera quincena del segundo mes del ciclo escolar se celebrará una sesión del Consejo Escolar de Participación Social con el objeto de conocer la incorporación, en su caso, de la escuela a los programas federales, estatales, municipales y de organizaciones de la sociedad civil, de la transparencia y rendición de cuentas. Durante la última quincena del ciclo lectivo, cada Consejo Escolar de Participación Social rendirá por escrito a la Asamblea de la Comunidad Educativa un informe amplio y detallado sobre todos los recursos que haya recibido durante el ciclo escolar, especificando la fuente u origen de estos, su naturaleza y monto, el destino que se le haya dado de los resultados de las acciones desarrolladas durante el ciclo escolar, de las actividades de los comités que en su caso se hayan constituido y la demás información exigida por las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Registro público de los consejos de participación social. La SEP establecerá el registro público de los consejos de participación social en la educación. El Acuerdo 716 habla sobre los lineamientos y para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación y especifica función, responsables, puntual para cada uno de los consejos. También menciona quiénes son los que participan en este consejo, de igual manera sus funciones. Asimismo señala que los consejos serán instancias de consulta, orientación, colaboración, apoyo e información según corresponda, con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica. También este acuerdo estipula que los consejeros no recibirán ningún tipo de compensación económica por su participación en dichos consejos. Acuerdo número 717. Este acuerdo sienta las bases para que las escuelas de educación básica se centren en el aprendizaje de sus alumnos y no en la atención de carencias, demandas o programas que las desvían del cumplimiento de sus propósitos. Programa de gestión escolar. Consideraciones. Que la educación de calidad se debe brindar bajo el principio de equidad, por lo que todos los habitantes del país deben tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional en función de una atención diferenciada que considere su individualidad, su contexto social, su ámbito cultural y su entorno geográfico. Que es indispensable la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los estudiantes, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines y principios que se contienen en la Ley Suprema y en la Ley General de Educación. Consideraciones. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos. Que la Ley General de Educación dispone que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad, entendida esta como la garantía del máximo logro de aprendizaje de todos los educandos a partir de la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. Que las autoridades educativas federales y locales están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales los recursos suficientes para fortalecer la autonomía, la gestión escolar. Que dé conformidad con el artículo 28 bis de la Ley General de Educación. Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas
para cuyo efecto la Secretaría de Educación Pública debe emitir los lineamientos para formular dichos programas mismos que tendrán como objetivos. Punto número 1. Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar. Desarrollar una planeación anual de actividades con metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar. Y administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Los programas de gestión escolar. Este acuerdo sienta las bases para que las escuelas de educación básica se centren en el aprendizaje de sus alumnos y no en la atención de carencias, demandas o programas que las desvíen del cumplimiento de sus propósitos. Que la autonomía de gestión escolar debe entenderse como la capacidad de la escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es, que la escuela centra su capacidad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que atiende. Que las escuelas, para fortalecer su autonomía de gestión, requieren que la escuela tenga esta atención permanente de las autoridades educativas locales y municipales, del liderazgo del director, del trabajo colegiado del colectivo docente, de la supervisión permanente, de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se producen en las aulas, de la asesoría y apoyo para el desarrollo escolar y del involucramiento de los padres de familia y de la comunidad en general para que de manera colaborativa participen en la toma de decisiones y se corresponsabilicen de los logros educativos. Dicho acuerdo 717 establece que los programas y acciones generados para el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas deberán contribuir, entre otras prioridades y condiciones educativas, al desarrollo de la normalidad mínima de operación escolar, la cual consta de los siguientes rasgos. La normalidad mínima escolar es el conjunto de condiciones elementales e imprescindibles que deben estar presentes en todas las escuelas de educación básica para que éstas cumplan con su razón de ser, el máximo logro en el aprendizaje de los alumnos. Número 1. Todas las escuelas brindan un servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar. Número 2. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar. Número 3. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades. Número 4. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases. Número 5. Todos los materiales están a disposición de cada estudiante y se usan sistemáticamente. Número 6. Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje. Número 7. Las actividades en las aulas logran que todos los alumnos participen activamente en el trabajo de la clase. Y número 8. Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo. Siguiente tema. Pautas y estrategias para entender y atender la diversidad en el aula. Gómez Montes. Hace ya más de 15 años, desde que apareció por primera vez en la legislación española el término alumnos con necesidades educativas especiales. Desde entonces, muchos nos hemos ido convenciendo de que este concepto está íntimamente relacionado con las ayudas pedagógicas que determinan a los alumnos. Requieren no solamente para aprender, sino también para poder desarrollarse y crecer como personas. Por eso, buscar y encontrar respuestas para poder afrontar con más garantías este reto de atender a la diversidad, cada vez más presente en nuestras aulas, supone sin duda un esfuerzo por parte de todos y todas, un esfuerzo que sin duda merece la pena, ya que
la realidad de nuestras aulas nos permite corroborar que lo que antes era poco frecuente y aislado, hoy se ha convertido en algo habitual. Cuando en nuestro sistema educativo empezamos a experimentar como una realidad la integración e inclusión de los alumnos con discapacidad en las aulas ordinarias, creímos que estábamos dando un paso gigante en cuanto a la diversidad ya existe hasta ese momento. Sin embargo, la presencia de alumnos procedentes de países extranjeros y la lucha contra la exclusión social han generado en los últimos tiempos una realidad educativa más diversa aún. Como consecuencia de todo ello, muchos estamos experimentando que esta realidad nos impulsa inevitablemente a replantearnos nuestra actividad profesional cotidiana, por lo que será necesario posicionarse hacia una perspectiva más abierta y flexible que probablemente nos supondrá cambios en nuestra forma de entender y ejercer la enseñanza. Desde esta perspectiva, es preciso profundizar y aproximarnos un poco más al concepto de atención a la diversidad, según el cual asumimos y aceptamos la existencia de alumnos y alumnas de diferentes características que exigen atenciones educativas adecuadas. Una vez entendido este hecho, será preciso adaptar todos los elementos y circunstancias dentro del centro escolar y del aula para posibilitar en la medida de lo posible el éxito educativo en todos los alumnos. Indicadores para adecuar la programación de aula a la diversidad. En los objetivos y contenidos, concretar y priorizar los objetivos y los contenidos expresados para el curso o el ciclo señalando los mínimos en cada unidad didáctica. Priorizar los objetivos y contenidos en base a su importancia para futuros aprendizajes, su funcionalidad y aplicación. Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capacidades. Prever la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización de objetivos y contenidos para afianzar los aprendizajes y conseguir mayor grado de significación y respeto de distintos ritmos. En las actividades de enseñanza-aprendizaje, diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido y actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos. Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos, gran grupo pequeño, grupo individual. Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según intereses. Y planificar actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. En la metodología. Tener en cuenta la disposición y el agrupamiento de los alumnos en el aula. Plantear sesiones donde se alterne la explicación de teoría con la realización de ejercicios. Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa de la reflexión, comunicación y el descubrimiento. Adecuar el lenguaje del material de estudio según el nivel de comprensión de los alumnos. Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que, siendo útiles para todos los alumnos, también lo sean para los que presenten dificultades de aprendizaje. Y técnicas de demostración, modelos, técnicas de trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada. Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje. Partir de centros de interés sobre lo que se globalice el tratamiento de los contenidos. Y favorecer el uso de distintos materiales y recursos para que puedan manipular y experimentar. Último, en la evaluación. Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué sabe o qué debe saber antes de empezar este tema? Introducir la evaluación del contexto, aula, evaluación continua, valorando el trabajo diario, el interés y la participación. Concretar y facilitar los contenidos mínimos que deben estudiar. Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos. Exámenes, trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas
etc. Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de evaluación, preguntas de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar los pasos de un problema, etc. Medidas extraordinarias para atender a la diversidad. Situándonos en el extremo de los alumnos que presentan graves dificultades de aprendizaje, encontramos a aquellos cuyas necesidades educativas sobrepasan lo ordinario. Ellos necesitarán, como se ha comentado anteriormente, otro tipo de medidas de carácter más específico y extraordinario que requerirán en la mayor parte de los casos una organización o asignación de recursos personales y materiales concretos. Algunas de estas medidas extraordinarias pueden ser: número 1, permanencia de un año más, repetición del curso. Número 2, reducción de un año para alumnos con sobredotación intelectual. Número 3, plan de compensación educativa para alumnos con más de 2 cursos de desfase curricular o por pertenecer a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja social. Aula de enlace para alumnos con desconocimiento de la lengua española o con una escolarización irregular en el país de origen. Número 5. Adaptaciones curriculares de acceso al currículo para los alumnos por discapacidad motora, visual o auditiva. Número 6. Adaptaciones curriculares individuales de carácter significativo para todos los alumnos. Número 7. Programas de diversificación curricular para los alumnos del segundo ciclo, con evidente riesgo de no titular. Número 8. Servicio de apoyo educativo domiciliario para el alumnado que debe permanecer largos periodos de convalecencia en su domicilio. Número 9. Las aulas hospitalarias para alumnos que deben permanecer por enfermedad en un centro hospitalario. Y número 10. Programas de garantía. En este caso serían de garantía social para aquellos alumnos que no han podido titular. Siguiente tema. Educar en la diversidad cultural. Desde el nacimiento de las repúblicas y hasta muy entrado el siglo XX, prevaleció una política estatal asimilacionista que consideraba las lenguas y las costumbres de los pueblos originarios y afrodescendientes como obstáculos para su incorporación a los procesos de modernización nacional. Las diferencias culturales y lingüísticas y raciales con que los niños ingresaban al sistema educativo eran consideradas una traba para el desarrollo de sus aprendizajes y posteriormente integración a la sociedad. Bajo este enfoque, subyacía una concepción jerárquica, estática y cuantitativa de cultura basada en el prestigio social o en el poder, en función de su pretendido desarrollo, pujanza o estatus. Al interior de las escuelas, esta perspectiva se tradujo en acciones discriminatorias por motivos étnicos, de género, de nacionalidad y de ideología, aspecto físico o procedencia geográfica, condición económica y social, entre otros. Con el reconocimiento constitucional de la pluralidad étnica, lingüística y racial de las naciones, comienza a generarse programas educativos para enseñar tanto las lenguas y culturas de las poblaciones indígenas como la predominante occidental, aunque esto no implica del todo una valoración plena de las culturas de procedencia de sus estudiantes. En cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, la cultura de procedencia, así como la condición social de género y otras condiciones personales como competencias, habilidades e intereses, mediatizan los procesos de aprendizaje para responder con precisión a las diversas referentes culturales, ritmos, estilos, procesos y motivaciones de aprendizaje. Los centros escolares precisan una diferenciación cada vez más adecuada de los currículos y modalidades de enseñanza. Educar en la diversidad cultural. Pertinencia, convivencia, inclusión. 3 vectores para el análisis. El vector de la pertinencia se pregunta por la relevancia cultural y significación de los aprendizajes que tienen lugar en la escuela, es decir, si se trabajan los temas de la identidad, si se les reconoce a los alumnos las experiencias, saberes previos y visión del mundo con que ingresan a la escuela.
Una educación pertinente considera la procedencia social y cultural de cada persona, así como sus características individuales. El segundo vector se relaciona con el estudio de las formas de convivencia, esto es, con la formación de actitudes, valores y comportamientos, ya sea de aceptación o rechazo, de entendimiento o confrontación, de colaboración o exclusión, de respeto a la legitimidad del otro o intolerancia. Lo que realmente enriquece el desarrollo de las sociedades y de las personas es la relación y el diálogo con las diferencias. La percepción y la vivencia de la diversidad permiten al ser humano descubrir, construir y reafirmar la propia identidad, distinguirse de otros. El tercer vector se refiere a la inclusión. En otras palabras, si la escuela propicia una educación incluyente y atiende a sus alumnos y alumnas, reduciendo al máximo la desigualdad de oportunidades con que ingresan y permanecen en ella, cualquiera podrá ser su condición cultural o social. La educación intercultural, además de responder a la diversidad en términos de pertinencia de los aprendizajes y de la formación humana pluralista, organiza la enseñanza y los apoyos de manera de orquestar el aprendizaje de todos y superar las barreras existentes para el aprendizaje y la participación. Focos de intervención. Del análisis de las innovaciones es posible observar 3 focos de intervención. Número 1. La relación entre escuela y cultura comunitaria. Número 2. La relación prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Y número 3. La relación entre gestión educativa y la convivencia en la diversidad. Número 1. Primer foco. Relación escuela-comunidad. La escuela incorpora a la comunidad y ésta aporta sus conocimientos y colaboración directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las escuelas son comunidades de participación y aprendizaje en la que no solo aprenden los estudiantes, sino también los docentes y las familias. Segundo foco, prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Las experiencias innovadoras de diversidad cultural revelan un cambio muy importante en los modos de enseñar y aprender, motivo por el cual es fundamental relevar las estrategias y prácticas educativas como elementos claves del cambio. Los alumnos son protagonistas activos en sus procesos de aprendizaje. Tercer foco, gestión institucional y cultura escolar pluralista. Un proyecto educativo de atención a la diversidad, para ser efectivo, debe promover que todos los actores de la escuela estén debidamente representados y que las decisiones importantes se generan a través de procesos deliberativos amplios. Esto implica un estilo de gestión basado en la confianza. Potenciación del liderazgo y organización juvenil para la formación democrática y pluralista. Desarrollar la autonomía e identidad mediante la creación de espacios para la participación y ejercicio del liderazgo juvenil es un propósito y estrategia fundamental de ciertas innovaciones. Diálogo intercultural, ruptura de estereotipos y prejuicios, combate a la discriminación. La escuela como espacio para la apropiación de conocimiento de la vida social debe trabajar en la construcción de nuevos patrones de convivencia, ya que es en esta donde se aprende acerca de los derechos y responsabilidades que implica pertenecer y ser miembro de una sociedad. Siguiente tema: familias y escuelas. Número 1. El currículo del hogar. Los patrones identificables de la vida familiar contribuyen a desarrollar habilidad del niño para aprender en la escuela. Número 2. La relación padres-hijos. Los niños se benefician cuando las relaciones padre-hijo cuentan con un lenguaje rico y están basadas en el apoyo emocional. Número 3. La rutina de la vida familiar. Los niños rinden más en el ámbito escolar cuando los padres les proporcionan límites predecibles para sus vidas, estimulan un uso productivo del tiempo y propician experiencias de aprendizaje como algo habitual en la vida familiar. Número 4. Expectativas familiares y control. Los padres establecen para sus hijos metas que determinan lo que estos consideran importante. Número 5. Tareas en casa.
Los alumnos aprenden mejor cuando las tareas son cotidianas, se califican con rapidez y se refieren a temas presentados previamente en el aula. Número 6. Comunicación escuela-familia. Los niños se benefician cuando sus padres y profesores se comunican entre sí en ambas direcciones. Número 7. Participación de los padres. La participación de los padres incluye acciones con sus hijos, con padres de otros niños y con la escuela. Número 8. Formación de padres. Los programas que enseñan a los padres a mejorar el ambiente familiar en beneficio del aprendizaje de los niños toman una variedad de formas y pueden producir resultados importantes. Número 9. Relación familia-escuela. Dada la variedad en su relación con las familias, las escuelas tienen que utilizar diferentes estrategias para involucrarlas en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Número 10. Familias y comunidades. Cuando las familias de los alumnos se relacionan entre sí, se incrementa el capital social. Los niños son atendidos por un número mayor de adultos y los padres comparten pautas, normas y experiencias educativas. Relación familia-escuela. Familias centradas en los niños. Las familias centradas en los niños entienden la escolarización como un medio para mejorar la situación económica de ellos. Estos padres se sienten dispuestos a trabajar en bien de la escuela a la que van sus hijos, a actuar como líderes de otros padres y como segundos padres de niños desatendidos. Estos padres resultan estupendos líderes en los programas de formación de padres. Familias centradas en los padres. La tercera categoría de familias es aquella que cuentan con padres profesionales muy ocupados, que valoran la escolarización pero que están tan absorbidos por sus intereses profesionales y personales que pueden desconectarse de la participación directa y diaria en la vida de sus hijos. Estos padres inteligentes y bien relacionados cuentan con recursos económicos, educación, contactos sociales y habilidades profesionales. Han de ser reorientados a sus hijos por medio de una vía emocional. Su conversión se realiza a través de los afectos. Familias y comunidades. Cuando las familias de los alumnos se relacionan entre sí, se incrementa el capital social. Los niños son atendidos por un número mayor de adultos y los padres comparten pautas, normas y experiencias educativas. Los niños se benefician cuando los adultos que están a su alrededor comparten valores básicos sobre su educación y formación, cuando se comunican entre sí y cuando les proporcionan un apoyo y orientación consistentes. Familias y comunidades. Una escuela que se perciba a sí misma como una comunidad formada por sus elementos personal, alumnos y familiares de los alumnos, más que como una organización, tiene más probabilidades de estimular la interacción social que conducen a la acumulación de capital social. Los elementos constitutivos de un programa que realce una comunidad en una escuela son: número 1, representación; número 2, valores educativos; número 3, comunicación; número 4, educación; número 5, experiencia común; y número 6, asociación. Siguiente tema: orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial. Propuesta curricular adaptada. A partir del informe de evaluación psicopedagógica, es necesario descubrir los apoyos que la escuela en su conjunto, el maestro de grupo, el equipo de apoyo y la familia ofrecerán para dar respuesta a las necesidades educativas especiales del alumno. La propuesta curricular adaptada es la herramienta que permite especificar los apoyos y recursos que la escuela brinda al alumno que presenta necesidades educativas especiales para lograr su participación y aprendizaje, por lo que su elaboración y seguimiento es indispensable. Incluye la planeación de los recursos profesionales, materiales, arquitectónicos o curriculares que se ofrecen para que el alumno logre los propósitos educativos. En el caso de los recursos curriculares, la propuesta debe partir de la planeación que el maestro tiene para todo el grupo, basada en los planes y programas de estudio vigentes para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, según sea el caso. Para elaborar la propuesta curricular adaptada, se deben tomar en cuenta las necesidades principales del alumno, identificadas en la evaluación psicopedagógica, así como la planeación que el maestro tiene para todo el grupo.
La propuesta curricular adaptada es un instrumento necesario para organizar y dar seguimiento al trabajo que la escuela y los maestros de grupo con apoyo del Servicio de Educación Especial realizan con los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. En el caso de los alumnos que requieren de adecuaciones curriculares significativas, es decir, en los contenidos o propósitos, es un instrumento indispensable para tomar decisiones respecto a su promoción. Siguiente tema. Lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Educación básica. Consejo técnicos escolares. El Consejo Técnico Escolar es el colegiado integrado por el director y la totalidad del personal docente de cada escuela, encargados de planear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a que el centro escolar de manera unificada se enfoque a cumplir satisfactoriamente su misión. Marco normativo. Artículo 3 constitucional, Ley General de Educación, artículo 22 y artículo 32. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Estrategia 3.1.1 del apartado B1.3, Estrategia número 8. El Consejo Técnico Escolar representa una oportunidad para que el personal docente, bajo el liderazgo del director y el acompañamiento cercano del supervisor, discuta y acuerde en torno a los desafíos que les representan los resultados o que obtienen los alumnos que asisten a la escuela. Considerando, punto número 1, que el Consejo Técnico Escolar es la instancia en donde docentes y directivos velarán por hacer cumplir los principios del artículo 3 constitucional para garantizar un desarrollo integral de los estudiantes a través de una educación de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, así como dar seguimiento y evaluar los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 de la Ley General de Educación. Número 2. Que dicho órgano es la instancia que de manera inmediata y a partir de sus necesidades y contextos específicos, identifica, analiza, atiende, da seguimiento y evalúa situaciones de mejora educativa en beneficio de los estudiantes de su centro escolar a partir de los principios de equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia. Número 3. Que de la misma forma se constituye en un colegiado que a partir de su responsabilidad profesional de un liderazgo compartido, del trabajo colaborativo, de la toma de decisiones compartidas y de la transparencia y rendición de cuentas, se corresponsabiliza del avance educativo de sus estudiantes, procurando así la mejora de la calidad académica de las escuelas. Y número 4, que es el medio por el cual se fortalecerá la autonomía de gestión del centro escolar con el propósito de generar los ambientes de aprendizaje más propicios para los estudiantes con el apoyo corresponsable en las tareas educativas de los padres de familia, del Consejo Escolar de Participación Social, de la Asociación de Padres de Familia y de la comunidad general. Consejos técnicos escolares. Apartado 2. De la organización de los consejos técnicos escolares. Lineamientos. Apartado 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Del objeto de los lineamientos. Establecer las características, la organización y las atribuciones generales que regirán el trabajo de los consejos técnicos escolares. Artículo 2. De la definición del Consejo Técnico Escolar. Es el órgano integrado por el director del plantel y el personal docente, así como por los actores educativos que se encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de las escuelas de educación básica. Artículo 3. De la presidencia. La presidencia del Consejo Técnico Escolar la asume el director de la escuela o el supervisor escolar según corresponda en cada caso. Artículo 4. De los participantes en el Consejo Técnico Escolar. Participan los directores, subdirectores, docentes frente a grupo, maestros de educación especial, de educación física y de otras especialidades que elaboran en el plantel, zona o región
así como aquellos actores educativos directamente relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, según sea el caso y de acuerdo con las disposiciones que se emite. Artículo 5. De la periodicidad de las reuniones, el Consejo Técnico Escolar se reunirá en las fechas establecidas por la autoridad educativa, según las condiciones de cada centro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo. Por ningún motivo los días programados para las sesiones del Consejo Técnico Escolar se usarán para llevar a cabo actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción que no esté indicada en los presentes lineamientos y que no se autorice por el titular de los servicios educativos en el Estado. Es conveniente que los consejos técnicos escolares establezcan redes de trabajo con el fin de intercambiar experiencias y aumentar las posibilidades de que colegas de otros planteles analicen y valoren con sentido crítico e informado los procesos y logros escolares que se expongan en el Consejo Técnico Escolar. Asimismo, estas redes facilitarán el trabajo entre maestros de un mismo grado o asignatura. Esta situación será muy favorable para el desarrollo profesional de los maestros. Artículo 6. Del número de reuniones en el ciclo escolar. El número de sesiones del Consejo Técnico Escolar comprende dos fases. Fase intensiva se llevará a cabo durante los 5 días previos al inicio del ciclo escolar y fase ordinaria. Se llevará a cabo a lo largo del ciclo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad educativa. Ambas fases estarán contempladas en el calendario escolar vigente. Artículo 7. De la obligatoriedad de la participación. La participación en las sesiones del Consejo Técnico Escolar es obligatoria para todos los actores referidos en el artículo 4 de los presentes lineamientos y abarca la totalidad del horario escolar oficial. Los trabajadores de la educación deberán cumplir sus obligaciones en este espacio con base en el reglamento de las condiciones generales de trabajo. Artículo 8. De los ámbitos de acción. Las acciones de acuerdos generados en el Consejo Técnico Escolar tendrán impacto en las escuelas de educación básica, las aulas y la comunidad. Artículo 9. De los procesos que atiende. El Consejo Técnico Escolar deberá centrar su tarea en la gestión de los aprendizajes en el aula, la gestión escolar y la participación social en favor de los aprendizajes. Artículo 10. De la organización de las sesiones de trabajo. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar deben estructurarse y organizarse a lo largo de todo el ciclo escolar para cumplir satisfactoriamente con sus propósitos. Las actividades que se desarrollarán en cada sesión del Consejo Técnico Escolar deben programarse en función de las prioridades para la mejora educativa a partir del contexto específico y necesidades particulares de cada centro escolar. El Consejo Técnico Escolar tendrá la responsabilidad, con base en sus resultados de autoevaluación, de definir cuál es la temática más propicia a desarrollar bajo los principios de equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia que lleven al centro escolar al mejor rendimiento educativo. Con la finalidad de optimizar el tiempo y el empleo de recursos, es importante que el Consejo Técnico Escolar enfoque su trabajo durante todo el ciclo escolar en una línea temática que responda a las prioridades de mejora educativa de su centro escolar. Lectura, matemáticas, planificación de clases, atención al rezago escolar, etc. Lo anterior, con el objetivo de facilitar el seguimiento de acuerdos y lograr un mayor impacto en la línea seleccionada. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar podrán ser organizadas por estado, región, zona o escuela, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad educativa. Artículo 11. De la misión. La misión del Consejo Técnico Escolar es asegurar la eficacia del servicio educativo que se presta en la escuela. Esto significa que sus actividades están enfocadas en el logro de aprendizajes de todos los estudiantes de la escuela. El Consejo Técnico Escolar debe centrar su esfuerzo en garantizar que los niños y jóvenes que asisten a la escuela
ejerzan su derecho a la educación de calidad. Artículo 12. De los objetivos generales del Consejo Técnico Escolar, con la intención de mejorar la calidad del servicio que ofrecen las escuelas. El Consejo Técnico Escolar tiene como objetivos generales revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes de los alumnos e identificar los retos que debe superar la escuela para promover su mejora. Planear, dar seguimiento y evaluar las acciones de la escuela dirigidas a mejorar el logro de aprendizajes de los alumnos. Optimizar el empleo del tiempo y de los materiales educativos, libros de texto, etc., disponibles dentro y fuera del centro escolar. Fomentar el desarrollo profesional de los maestros y directivos de la escuela en función de las prioridades educativas. Fortalecer la autonomía de gestión de la escuela a partir de la identificación, análisis, toma de decisiones y atención de las prioridades educativas del centro escolar y del involucramiento de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Artículo 13. De sus atribuciones, es facultad del Consejo Técnico Escolar socializar las normas de política educativa y las indicaciones respecto a ellas, autoevaluar permanentemente el centro escolar y identificar las áreas de mejora educativa para su atención, establecer metas para logros académicos, revisar los avances en el desarrollo de los acuerdos establecidos, asegurar que se cree y mantenga un ambiente organizado, establecer modalidades de trabajo que favorezcan el desarrollo profesional de los maestros, directores, supervisores dentro de las escuelas, desarrollar soluciones colaborativas para los retos que se presentan en la escuela, la zona o la región, gestionar apoyos técnicos profesionales, vigilar el uso adecuado y eficiente del tiempo escolar y del aula, promover la relación con otras escuelas de la zona, instituciones, organismos, etc. Promover el uso sistemático y pertinente de los materiales de implementos educativos disponibles y asegurar que se establezcan relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia. Artículo 14. De los estilos de trabajo del Consejo Técnico Escolar, promoverá como formas de trabajo básico, punto número 1, el trabajo colaborativo y punto número 2, la observación y el aprendizaje entre pares. Por ello, el Consejo Técnico es un espacio privilegiado para promover el aprendizaje entre pares. Este aprendizaje profesional da lugar a la creación de recreación de conocimiento que va enriqueciendo las posibilidades de hacer bien la tarea educativa y de lograr los fines establecidos. Artículo 15. De las herramientas de trabajo. El Consejo Técnico Escolar basará su trabajo en los elementos que a continuación se describen. Planeación. Las actividades que rinden frutos nunca son improvisados. Saber a dónde se quiere llegar, definir cuál es el camino para hacerlo, determinar el tiempo y los recursos disponibles para alcanzar la meta establecida es imprescindible para que las tareas que se van a desarrollar tengan éxito. Para el Consejo Técnico Escolar, planear tiene dos vertientes. La primera vertiente se refiere a la necesidad de analizar de forma cuidadosa y consciente el contexto del ámbito escolar, la actividad general de la escuela y los recursos disponibles a fin de que sean útiles y relevantes para los propósitos establecidos. La segunda vertiente de la planeación se enfoca en el trabajo en las aulas. Se trata de asegurar que cada profesor desarrolle con claridad su programa de estudio, es decir, que sepa con base en el plan los programas, libros, textos y materiales educativos a su disposición, tanto los impresos como los electrónicos. Seguimiento. Las actividades planeadas, los acuerdos que establezcan el Consejo Técnico Escolar deberán verificarse cuidadosamente y periódicamente hasta alcanzar sus metas. Diálogo. La conversación franca, respetuosa y empática y abierta con los distintos actores del proceso educativo, incluidos los alumnos, padres de familia, es la principal fuente de conocimiento de los procesos
que tienen lugar en la escuela. Saber escuchar es primordial para crear confianza que permite discutir problemas propios del contexto escolar y buscar soluciones. Evaluación. El Consejo Técnico Escolar promueve de manera decidida la autoevaluación de la escuela como el medio más adecuado para que sus integrantes definan sus retos a superar y sus fortalezas, su punto de partida para mejorar y sus metas para transformar el ambiente escolar, el aprovechamiento del uso del tiempo y el implemento o eliminación de ciertas rutinas. Retroalimentación. Los hallazgos de las evaluaciones, los resultados de las observaciones entre pares o los aprendizajes adquiridos deben ser devueltos de manera oportuna al colectivo docente. Estos resultados serán la materia para el cambio y la innovación. Organización de los consejos técnicos escolares 2019-2020. ¿Cuál es el propósito principal de los consejos técnicos escolares en el marco de la nueva escuela mexicana? La construcción de la nueva escuela mexicana busca hacer efectivo el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes, para que no sea más el privilegio de unos cuantos. Es por ello que se sustentan los pilares de la equidad y la excelencia educativa. En este contexto, el Consejo Técnico Escolar, como órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógico, tiene como propósito principal la mejora continua del servicio educativo que presta la escuela para garantizar que ninguna niña, niño, adolescente, joven se quede atrás o se quede fuera de los aprendizajes y de las oportunidades de desarrollo integral que brinda la vida escolar. ¿Qué se requiere del Consejo Técnico Escolar para avanzar hacia la nueva escuela mexicana? Los colectivos docentes tienen un largo camino andado en el espacio del Consejo Técnico Escolar, particularmente en el desarrollo de acciones de mejora escolar en beneficio de sus estudiantes. No obstante, la construcción de la nueva escuela mexicana plantea nuevos desafíos y oportunidades que requieren, entre otras cosas, punto número 1, promover el sentido de comunidad sin exclusión alguna con mayor participación de las niñas, niños y adolescentes y sus familias en la mejora escolar. Establecer un programa escolar de mejora continua, PEMSE, que coloque a las niñas, niños, adolescentes al centro del quehacer educativo, que integre una visión compartida de toda la comunidad escolar con objetivos de alcance multianual y ámbitos de acción que consideren distintas condiciones de la realidad escolar. ¿Qué se requiere del Consejo Técnico Escolar para avanzar hacia la nueva escuela mexicana? Favorecer el diseño e implementación paulatina de buenas prácticas docentes en la escuela y en las aulas, con énfasis en la equidad, excelencia, inclusión, integralidad, participación democrática y la cultura de paz. Dar espacios al colectivo docente para abordar temas de su particular interés o preocupación de acuerdo con sus circunstancias y contexto específico. Los docentes no disponen de otro espacio de tiempo para reflexionar, organizarse y tomar decisiones acerca de la escuela. ¿Qué cambios se proponen en la organización de los consejos técnicos escolares para alcanzar su propósito? Se establecen 3 momentos en las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar. Punto número 1. Seguimiento del programa escolar de mejora continua. Número 2. Desarrollo de buenas prácticas para la nueva escuela mexicana. Y número 3. Organización de la escuela. En este caso se van a distribuir de tiempo para las sesiones en el seguimiento del programa escolar de mejora continua el 50% del tiempo. Buenas prácticas para la nueva escuela mexicana el 25% y organización de la escuela el otro 25%. ¿Qué cambios se proponen en la organización de los consejos técnicos escolares para alcanzar su propósito? Número 1. Seguimiento del programa escolar de mejora continua. Abarca el 50% del tiempo destinado a la sesión del Consejo Técnico Escolar
para valorar avances, intercambiar propuestas de intervención educativa, conocer buenas prácticas de colegas de otros niveles y servicios educativos, así como tomar decisiones colegiadas en función del aprendizaje de todas las niñas, niños y adolescentes. Número 2. Desarrollo de buenas prácticas para la nueva escuela mexicana. En el siguiente 25% del tiempo de la sesión, el colectivo docente desarrollará una de las siguientes 6 líneas temáticas, la cual elegirá desde la primera sesión ordinaria en función de lo establecido en su programa escolar de mejora continua. Inclusión, aprendizaje colaborativo en el aula, aprendizaje colaborativo desde la gestión escolar, formación cívica y ética en la vida escolar, escuela y familias dialogando y sumando acciones frente al cambio climático. Número 3. Organización de la escuela. El colectivo dispondrá del 25% del tiempo restante de la sesión del Consejo Técnico Escolar para tratar asuntos escolares. También pueden usar este tiempo en abordar una segunda línea temática para el desarrollo de buenas prácticas para la nueva escuela mexicana o asuntos relacionados con la organización interna del plantel. El colectivo docente tomará acuerdos sobre los temas educativos de su interés y las formas de organizarse para tratarlos a fin de optimizar el tiempo disponible en cada sesión ordinaria. ¿Qué ruta de trabajo se propone a lo largo del ciclo escolar? Las 8 sesiones del Consejo Técnico Escolar se organizan de acuerdo a los contenidos propuestos en las siguientes líneas del tiempo. Esta secuencia considera el trabajo colegiado para valorar los avances de su escuela, así como el intercambio de buenas prácticas con colegas de otros niveles y servicios educativos. Conocer esa ruta de trabajo desde ahora facilitará la organización de las acciones y la coordinación oportuna con escuelas de distintos niveles de educación básica, cercanas a su plantel, con la que sesionarán de manera conjunta para compartir buenas prácticas. Encuentro entre escuelas. ¿Cómo elegir la línea temática del compendio de buenas prácticas para la nueva escuela mexicana? Es una decisión que toma el colectivo docente en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, después de valorar qué línea temática responde de manera más pertinente al contexto y problemáticas educativas de su escuela, así como a las necesidades e intereses expresados por las niñas, niños y adolescentes, al ser aspectos que sustentan su programa escolar de mejora continua. Para contar con elementos para tomar esta decisión, se describen brevemente el sentido de cada línea a continuación. Número 1. Sumando acciones frente al cambio climático. Número 2. Formación cívica y ética en la vida escolar. Número 3. Aprendizaje colaborativo en el aula. Número 4. Aprendizaje colaborativo desde la gestión escolar. Número 5. Escuela y familias dialogando. Número 6. Inclusión. ¿Cuál es la función de la supervisión escolar ante esta nueva organización? La supervisión escolar tendrá la oportunidad de concebirse a sí misma e instalarse en las escuelas de su zona escolar como una acompañante permanente que asesora y promueve acciones destinadas a garantizar el máximo logro de los aprendizajes y la formación integral de su estudiantado. El respaldo que proporciona a los directores y colectivos docentes es la adquisición de nuevas capacidades para generar y manejar información propia de la escuela, aprovechar sus fortalezas e incidir sobre las oportunidades detectadas. Los conducirá a fortalecer su autonomía y madurez institucional al mismo tiempo que asumen la responsabilidad por sus resultados educativos, cualesquiera que sean, para avanzar hacia la mejora en la calidad del servicio que ofrecen sus acciones realistas y con altas posibilidades de éxito. ¿Cuál es el papel de las autoridades educativas locales? La nueva organización de los consejos técnicos escolares requiere de la participación técnica y operativa de la autoridad educativa local para fortalecer la toma de decisiones pertinentes y acordes con la nueva escuela mexicana en cada plantel educativo. Algunas acciones son:
Establecer comunicación permanente con las supervisiones escolares para identificar áreas de atención prioritaria de acuerdo con los distintos contextos regionales de la entidad. Evitar la sobrecarga a las supervisiones y escuelas con exigencias administrativas. Garantizar que las acciones dirigidas a la mejora educativa sean congruentes con las necesidades y problemáticas establecidas en su programa escolar de mejora continua. Generar mecanismos de participación y coordinación con distintas instancias educativas que permitan atender las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas, en particular de aquellas que superen el ámbito de la supervisión escolar. Organizar y realizar, con la participación del personal de las supervisiones de zona escolar, reuniones y encuentros académicos que permitan vincular y fortalecer redes y comunidades de aprendizaje. Siguiente tema. Hacia una gestión participativa y democrática. Organización escolar y acción directiva. La obra Organización escolar y acción directiva de Serafín Antúnez es un libro dedicado a la reflexión sobre la teoría de la gestión escolar y el trabajo real que enfrentan directores, supervisores y jefes de sector en las escuelas de la educación básica. Hacia una gestión participativa y democrática. La palabra gestión sugiere de inmediato acción, tiene una dimensión dinámica y además necesita un referente que la complemente. Veamos en primer lugar en algunas formas de entender el vocablo y qué significado proponemos. La gestión como acción y efecto de la administración material de la escuela. Desde este enfoque, solo se conciben como tareas gestoras las relacionadas con el ámbito administrativo, es decir, con la economía, la documentación y la burocracia, registros, archivo de documentos, certificaciones, etc. La gestión como conjunto de acciones propias de la función directiva. Esta concepción interpreta la gestión como el conjunto de acciones que se desarrollan en la escuela y que están a cargo de los directivos escolares. La gestión como tarea que se realiza por encargo. Tradicional y comúnmente se ha entendido la gestión como un proceso que se desarrolla a partir de la iniciativa de alguien o de un grupo que define ciertos objetivos y encarga a otro u otros que los lleven a cabo, proporcionándoles determinados recursos. Desde esta perspectiva, las personas responsables de alcanzar los objetivos son quienes gestionan, desarrollan las tareas por delegación y pueden compartir o no los objetivos que se les encomienden, e incluso podrían no participar en la planificación del trabajo, solo son simples ejecutores del encargo. Organización escolar y acción directiva. Para organizar y mejorar el funcionamiento de las instituciones es necesario reconocer, punto número 1, objetivos comunes, trabajo colaborativo, coordinación, división del trabajo, desajuste de intereses y por último, conflicto o negociación. La escuela debe tener enfoques de dirección y gestión basados en procesos democráticos, pues de esta forma sirve de ejemplo al practicar los valores que propugna. ¿Cómo influye la gestión escolar en el trabajo que realiza cada docente? Relación maestro-alumno, participación, asociación y vinculación de padres de familia en las actividades de los niños y la escuela en general, trabajo colaborativo para la elaboración de proyectos, movilizar recursos académicos y administrativos, orientar, utilizar y movilizar todos los recursos al alcance, evaluar el aprendizaje y avances de los alumnos, administración del tiempo y el uso razonable de los espacios, innovaciones y motivaciones por medio de propuestas creativas, seguimiento de valores y por último logro de objetivos y propósitos planteados. Además del hogar, la escuela y la comunidad. Dorothy Cohen. Calificaciones y entrevistas. Un ¿cómo te fue en la escuela? O un grupo de calificaciones numéricas o con letras no nos indica bastante. Las puntuaciones del CI y los resultados de las pruebas nos indican poco de la motivación del niño,
de sus actitudes hacia el éxito y el fracaso, de los criterios impuestos o repudiados por ellos, de sus sentimientos hacia la autoridad, la competencia, la posición y la condición entre sus compañeros, de sus intereses particulares, de su resistencia al aprendizaje y de sus temores. Las calificaciones y las puntuaciones deben ser lugar a entrevistas o por lo menos complementarse con estas para evaluar el progreso del niño en la escuela y en el hogar con mayor profundidad de lo que solamente lo permiten calificaciones y puntuaciones. Las entrevistas, en su sentido educativo más verdadero y valioso para el niño, se elaboran con base en una serie de premisas implícitas. Número 1. Que el hogar y la escuela comparten la mayor parte del tiempo de crianza de un niño. Número 2. Que tanto el hogar como la escuela están profundamente obligados con él. Y número 3. Que cada cual a su manera única lo afecta. Al desarrollar las relaciones de colaboración tan esenciales para los niños, tanto padres como maestros se enfrentan a la tarea de definir sus responsabilidades directas ante la educación y el bienestar de los niños. Ambos deben reconocer también los sentimientos con los que se abordan el uno al otro, sentimientos que a menudo eclipsan su común interés. En las entrevistas, los padres, desconfianza del trato a sus hijos, grandes expectativas de sus hijos. También fueron exalumnos y se proyectan. Algunos son agradecidos, otros se sienten mejores que el maestro. Los maestros. Algunos temen a los padres, tienen temor de no saber todas las respuestas y les preocupa que los padres los encuentren inadecuados. Cambiando las escuelas. La escuela y la sociedad están entrelazadas y en nuestra opinión los principales dilemas de la sociedad ya no son los complejos problemas científicos, sino los de valores. En un mundo, una familia y una escuela en vías de cambios, debemos ayudar a los niños a sentirse a salvo, afirmando los valores que consideramos perdurables, aun cuando los enseñemos a estar abiertos al conocimiento que puede cambiar las formas. La educación de los niños en el hogar y en la escuela deben causarse a objetivos de salud mental como los que sugieren a continuación. Número 1. Sentimiento positivo hacia uno mismo. Número 2. Percepción realista de uno mismo y de los demás. Número 3. Relación con el medio. Número 4. Relación con la gente. Número 5. Independencia. Número 6. Curiosidad y creatividad. Este tipo de desarrollo es posible mediante un aprendizaje constructivo y serlo. El conocimiento y las habilidades debe ser el resultado de toda experiencia educativa, pero la manera en que los niños abordan el contenido constituye una importante diferencia en sus vidas como seres humanos y como aprendices. Las escuelas que no ofrecen a los niños un contenido sólido los dejan infelices e inquietos, pero aquellas que dan énfasis al contenido sin tomar en consideración los sentimientos y las necesidades sociales de los niños los dejan infelices y sintiéndose inadaptados. Los cambios en las escuelas deben empezar por los adultos. La jerarquía del autoritarismo y del acatamiento debe ceder su lugar a la participación de maestros y padres en la elaboración de las políticas y en la continua evaluación de los programas, las innovaciones y los materiales. Las escuelas deben llegar a formar parte de una red de instituciones de apoyo al niño que juntas manejen la globalidad de los intereses de todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Siguiente tema. La mirada del docente hacia un aula diversificada. Tenemos frente a nosotros una verdad indiscutible, visible y enriquecedora. Todos somos diferentes. Cada uno de nosotros parte de contextos de vida distintos con intereses, motivaciones, características, condiciones, habilidades, gustos y ritmos diferentes. Estos nos hacen ser la persona que somos y la que interactúa con el mundo. Por lo tanto, en un aula escolar todos los alumnos son diferentes y el docente tiene la encomienda de incluir
y hacer sentir perteneciente a todos y cada uno de los alumnos considerando estas diferencias y propiciando que se logren aprendizajes significativos de la mejor manera posible y a la mayor profundidad. De ahí surge la necesidad de reflexionar y sobre todo comprender cuál es el significado de la diversificación partiendo de tres interrogantes claves. Diversificar significa reconocer, respetar y valorar las diferencias de todos los alumnos en una consecuencia lógica sobre los modos en los que aprende cada persona. Es ajustar y reorganizar la metodología didáctica para que los aprendizajes construidos en el ambiente escolar sean funcionales y significativos para la vida en el aquí y el ahora, permitiendo que cada alumno desarrolle su potencial y talento con el fin último compartirlo con los demás y con su comunidad. El diversificar nos garantiza que todos los alumnos, independientemente de sus diferencias, construyan sus procesos de aprendizaje con el nivel más alto de comprensión, participación y aplicación. Pone al servicio del alumno estímulos que promueven la reflexión, la creatividad y la motivación por aprender, ajustándose a su nivel, intereses, motivación, características y habilidades. Diversificamos para que tanto docentes como alumnos logren acceder a los aprendizajes esperados y se mantenga la motivación e interés por el aprendizaje. La mirada del docente hacia un aula diversificada. Para diversificar, el docente debe poner en juego toda su experiencia, vocación y creatividad para reconocer los ajustes, modificaciones, materiales, tiempos, espacios, recursos materiales, didácticos y humanos que puede proponer para que los objetivos de aprendizaje que se planean desde el docente y en conjunto con el alumno se alcancen logrando una interiorización y aplicación de los mismos. Ser un docente que diversifica es un proceso que requiere diseño, planeación, ejecución y evaluación en una constante observación y cuantificación de los resultados de inicio. De inicio puede parecer que implica un mayor trabajo, esfuerzo, recursos y tiempos, pero al final, ya que se establece como una actividad de conciencia e implementación natural, los beneficios son muy altos para los alumnos, docentes y padres de familia. Una vez que se integra esa información, es necesario incorporarla a los planes de clase y seleccionar situaciones de aprendizaje que permitan que todos los alumnos participen y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Recuerda que la diversificación es un proceso y debes intentarlo de manera constante para que logres realizarla con mayor precisión en beneficio de todos y cada uno de los alumnos. La diversificación es una metodología filosófica y didáctica que responde a la equidad e inclusión como derecho y valor fundamental dentro de la educación y hacia todos los seres humanos. Su aplicación implica el considerar una mirada profunda hacia el interior del salón de clases y hacia cada alumno. Para ello, el docente puede auxiliarse al documentar la información considerando los siguientes elementos. Punto número 1. Edad cronológica. 2. Desarrollo físico, emocional y cognitivo. 3. Gustos, intereses y motivaciones. 4. Historia personal. 5. Relaciones interpersonales. Y 6. Estilos, ritmos de aprendizajes e inteligencias preferentes. Excelente, lo estás haciendo muy bien. Atrévete a realizar tu repaso de manera práctica y sencilla. Ánimo, tú puedes.